cuando te sientas desmayar. En el cielo ya tienes un super amigo que esperando está que le entregues tus problemas y que aceptes sin dudar la ayuda que viene. Jesús, mi amigo, gracias te da. Jesús me levanta y me da las fuerzas para luchar. Un aventurero fiel yo seré. Mi super amigo es Jesús, el Rey. Jesús me levanta y me da las fuerzas para luchar. Un aventurero fiel yo seré. Mi super amigo es Jesús, el Rey. Y me da las fuerzas para luchar. Un aventurero fiel yo seré. Mi super amigo es Jesús, el Rey. Un feliz sábado para todos. ¿Cómo están, aventureros, conquistadores, guías mayores, el resto de la iglesia? Maravilloso es instruir al niño en su camino, en los primeros días de su vida, para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta mañana, pues, vamos a hablar brevemente de tres cosas importantes. La primera, la importancia de moldear el carácter de nuestros niños en sus primeros años de vida. Número dos, vamos a ver lo que es importante el que ese conocimiento pueda llevar a nuestros hijos a la salvación. Y número tres, que para porque el Señor Jesús ama al aventurero, ama al conquistador, ama a todos los niños y nos ama a los adultos, siempre haremos lo mejor para Él. El texto de hoy, el estudio de hoy, se está concentrado en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y voy a invitarlos a que podamos inclinar el rostro para que el Señor nos ayude a entender el mensaje de hoy. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te pedimos tu ayuda esta mañana. Tú eres el gran Master Guide, el gran guía mayor, el único que tenemos para ser guiados. Te pedimos que nos instruyas esta mañana, tanto a padres como a niños, a jóvenes también, para que al salir de este lugar nosotros tengamos la seguridad que si vienen las pruebas, las dificultades, seremos fieles a ti y sabemos que tú nos protegerás. Y aunque no lo hagas, seremos fieles a ti hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana quiero llevarlos al libro de Daniel, capítulo 3. Es una historia muy conocida por tanto versados en la Biblia como los no versados, porque sus implicaciones y lo dinámico y lo impresionante de este capítulo ha trascendido la Biblia, ha trascendido la historia, ha trascendido nuestros corazones. Vamos a hacer un resumen de lo que dice aquí. Solamente voy a leer un par de versículos. Si
ustedes me acompañan, el capítulo 3, versículo 1, dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y la anchura de 6 codos. Le levantó en el campo de Dura y la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reuniesen todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que vinieran a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Es una gran estatua. Estamos hablando de 60 codos. El rey Nabucodonosor estuvo impresionado por la demostración que hizo Dios cuando Dios le reveló el sueño que él tuvo, que él no recordaba, y tuvo que llamar a sus magos, a sus sabios, y ninguno podía decirles qué había soñado. Así que llamaron a Daniel. Daniel dijo: yo te puedo ayudar. No soy yo el que te lo va a revelar, sino mi Dios que está en los cielos. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Ocurrió que Dios le reveló a Daniel el mismo sueño que Nabucodonosor. Y en este sueño había una gran estatua. Y la estatua estaba formada por varios metales. La cabeza estaba formada por oro. Y en la Biblia menciona que, capítulo 12, el verso 38, le menciona a él que él es la gran cabeza de oro, pero después de él, 37 y 38, le dice 27 y 28, perdón, le dice que el reino que vendrá después de él, o sea, del cuello para abajo, será inferior a él. A él no le gustó eso. Él quedó impresionado ese día del poder de Dios, cómo le reveló todo, pero a él no le gustó esa historia. ¿Sabían? A él no le gustó porque eso quería decir que su reino tendría fin. Y él quería ser rey ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Así que se olvidó de lo que Dios había hecho. Y la gente siempre se olvida de los milagros de Dios. Cuando Dios nos ayuda y hace milagros para darnos a nosotros la demostración de que Él existe, después se nos olvida porque nuestro corazoncito, a veces nuestro corazoncito no es un corazoncito totalmente bueno. Así que Nabucodonosor dijo: voy a escribir mi propia profecía. Si la profecía dice que después de esa cabeza viene otro reino que es de plata, entonces yo soy el oro, voy a mandar a construir una estatua toda de oro, toda de pie a cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Él quiso decir que mi reino no va a terminar ni nadie lo va a derribar. Voy a vivir por siempre y el reino de Babilonia va a ser el reino que gobernará siempre. 60 codos significan más o menos, con cada codo, más o menos como medio metro. O sea que era aproximadamente 30 metros de altura y dice de 6 codos de ancho, así que serían aproximadamente 3 metros de ancho, así que era bastante grande. Yo mido 1,78 m. Así que imagínense cuántos son 15 metros. Miren hasta arriba, a ver dónde ustedes creen que puede llegar 15 metros de altura. Es bastante alta, ¿cierto? Bien, él la mandó a hacer de esa altura. ¿Saben por qué tomó los 60 codos? Porque él era adorador de dioses ajenos y se le olvidó que el único Dios que pudo revelar su sueño fue Jehová Dios. Pero él todavía seguía de terco de adorar ídolos. En la numerología babilónica pagana, el número 60 era el número místico de su rey Anu. Y el rey Anu era el rey del cielo. O sea que quiso decir que el Dios de Daniel, de Azarías, Misael, no era el Dios verdadero, era su Dios. Así que dio una orden para que todos adoraran a ese Dios tan grande que tenía él hecho de oro, que lo representaba a él también. Entonces mandó una orden, dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia.
acerca de esa orden. Capítulo 3 dice así, versículo número 4: y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la citara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Uy, terrible y espantoso, ¿cierto? Terrible y espantoso. Quiere decir que tienen que adorar a ese ídolo, a pesar de había judíos o personas que creían en el Dios Todopoderoso, que creían en Jesús, pero los habían amenazado de muerte. Pero habían 3 jóvenes que no hicieron caso. Todo el mundo se arrodilló, todo el mundo. Dice la Biblia que hubo 3 que no se arrodillaron. Vamos a ver el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow. A veces uno quiere ser obediente para recibir un premio, para recibir un incentivo, y entonces uno se porta bien. Pero hay veces que uno también se porta bien porque tiene miedo al castigo. Cuando yo era chiquito, en mi país, todavía se permitía que los papás usaran constantemente esto que está aquí, el cinturón, la correa, el cincho. Y mi papá decía lo siguiente: porque te estás portando mal, te voy a traer a Martín Moreno. Porque ¿quién es Martín Moreno? ¿Quién es Martín Moreno? Y entonces me mostraba la correa así, dice: el que quita lo malo y pone lo bueno. Uy, era la correa. Yo no quería que me dieran con la correa. Entonces me portaba bien. A veces funciona eso. Pero ¿saben? Lo más bonito de la historia de hoy es que estos 3 hebreos, Ananías, esos son los nombres hebreos, nosotros los conocemos muchos como los nombres babilónicos. ¿Cuáles son los nombres babilónicos? Mesach, Sadrach y Abednego. Muy bien. Ellos 3 no necesitaban de premios para portarse bien, no se necesitaban de incentivos para portarse bien. Ellos dijeron, aquí en ese texto que leímos, le dijeron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te contestamos si vamos a adorarte o no, porque ya lo hemos decidido en el corazón. No vamos a adorarte ni a tus dioses que has creado, porque el Señor que está en los cielos nos salvará, nos librará de tu mano y de tu castigo. Pero dice, y si no lo hace, de todos modos seremos fieles a Dios, no importa lo que nos hagas, aunque nos eche ese horno caliente para que nos convirtamos en una cosa bien fea, quemada ahí. No, nosotros amamos de verdad, de todo corazón a Dios, porque sabemos que si morimos y creemos en Él, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen eso? Amén. Muy bien. Eso es importante. Ahora yo quiero dirigirme a los hermanos más grandes, a los papás. ¿Cuál fue el secreto de estos 3 jóvenes mantenerse firme a pesar de la gran presión que había? Una presión social. Primero, eran esclavos, no tenían derechos. Segundo, estaban amenazados de muerte. Y tercero, estaban en una tierra que no era la de ellos. ¿Cómo uno puede mantenerse firme así? Los principios que utilizaron sus padres, los padres de los 3 hebreos y de Daniel, es que los inculcaron en el estudio de la Biblia y en la asistencia regular y constante a la sinagoga o a la
a la iglesia. Eso hizo lo que fueron estos hombres, hombres que no se compraban ni se vendían. Esos son los hombres que queremos ver nosotros en la iglesia. Nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad y doy gracias a Dios por el club de aventureros, el club de conquistadores, porque gracias a ellos, según las estadísticas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la gran mayoría de los niños que ingresan a estos clubes, cuando llegan a su mayoría de edad, puede ser que en algún momento se vaya y se descuiden, pero la Biblia tiene una promesa: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la estadística que la gran mayoría de los que se mantienen en los clubes se mantienen dentro de la iglesia, o si se alejaron de ella, tarde o temprano volverán a la iglesia otra vez. Así que yo creo firmemente en que hay un trabajo grande que hacer. Ese fue el trabajo que hicieron los padres de Sadrach, Mesach y Abednego y de Daniel. Ellos se preocuparon y pusieron como prioridad número 1 sus hijos para Cristo. Número 1. Así que, mis queridos padres de familia, yo les recomiendo altamente que no dejen de mandar a sus hijos, y los que no lo han hecho, pues manden a sus hijos al club, porque ahí se les instruye para que sean los futuros líderes de la iglesia en los momentos de dificultad y en momentos de paz también. Ahí se les enseña a ser los siervos de Dios, y cuando vengan las pruebas, ellos estarán acostumbrados a servir a Dios y no a los demás. ¿Ok? Además, ahora dice la Biblia en el versículo 19 en adelante, capítulo 3 de Daniel: entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno lo calentaran 7 veces más, para que lo calentara, para que agarrara a los 3 hebreos, los amarraran bien, los lanzaran al fuego. Dice la Biblia, en los versículos que siguen, que los mismos soldados fuertes que llevaron a Sadrach, a Mesach y a Abednego y lo lanzaron ahí, murieron por la calor tan grande que hacía del horno. Pero ¿qué les pasó a los 3 hebreos? ¿Qué les pasó? No les pasó nada. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios envió a su ángel para protegerlos. La Biblia dice en el Salmo 34 que el versículo 7, que dice que el ángel de Jehová siempre está alrededor de aquellos que le aman, que le temen, que le obedecen. La obediencia es muy importante, y obedecer a Dios es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están en desacuerdo? En desacuerdo, que no están de acuerdo. Muy bien, la mayoría está de acuerdo. Ahora yo quiero contarles una historia. ¿Por qué es importante que cuando somos cristianos hagamos las cosas bien hechas? Las cosas para Dios se hacen completas y se hacen bien, porque amamos a Jesús, y cuando Jesús nos da una orden, nos da el éxito para él. Voy a contar una historia de algo que está ocurriendo ahorita mismo aquí en el ambiente. Encontré una pequeña biografía en el libro Revelar el futuro revelado de Mary Maxwell, y es la historia de Desmond Doss. Desmond Doss, ¿quién era Desmond Doss? Voy a contarle, él creció en un hogar adventista del Séptimo Día, cristiano, y él se aprendió muy bien la Biblia, y especialmente los 10 mandamientos. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? A ver, muy bien. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen de nada que te enseñen la tierra y beber las aguas de la tierra, porque yo soy Jehová fuerte y celoso. La tercera, no tomarás tu nombre en mano. La cuarta, eso, muy bien, ustedes se lo saben. Desmond Doss se lo sabía bien, todo el tiempo lo recordaba, y además siempre leía la Biblia. ¿Ustedes leen la Biblia? Un conquistador y un aventurero, ese es el libro que debe leer todos los días. El día que lo deja de leer, se puede dejar de ser conquistador y aventurero, y mucho más cristiano. Entonces Desmond creció en un hogar donde su mamá lo llevaba a la iglesia, lo inculcó eso, y él aprendió a amar a Jesús.
y sabía que Jesús lo amaba. Pero llegó y estalló la Segunda Guerra Mundial y les tocó ir contra los japoneses. Pero él sabía que no podía ir y pelear, porque la Biblia dice en el mandamiento número 6. Muy bien. ¿Qué dice el mandamiento 6? No matarás. Y él le pusieron un arma y él se enroló en el año de 1942 al ejército. Pero él no quería pelear, él quería salvar vidas. Él le gustaba eso de enfermería. Él quería ayudar a que las personas que caen heridas, poderlas salvarle, curarle las heridas y salvarlos de la muerte. Pero él no iba a agarrar un arma. Ese fue el primer precursor de objetar el tomar armas para matar a alguien. Así que él le pusieron el fusil y él no lo quiso agarrar. Le volvieron a poner el fusil. Tómalo, porque si no, eso es desobediencia. Sí, pero yo tengo que obedecer a Dios antes que ustedes. Y no lo tomó. Lo maltrataron mucho por no aceptar eso. Y número 2, él también hizo otra petición. Los sábados yo tengo que adorar a Dios. Yo puedo curar, puedo ir a salvar a gente ese día, pero no voy a trabajar otra cosa. Así que él tuvo problemas, grandes problemas, y lo iban a meter a la cárcel por eso. Le hicieron un juicio muy feo. Le dijeron que era un cobarde, sus compañeros lo agarraron y le tiraban botas, dice el pastor Maxwell, le tiraban botas para lastimarlo en su camarote. Mas él se mantuvo firme porque él sabía que era más importante obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Y qué pasó después? En el año de 1945, abril de 1945, cuando tuvieron en la isla de Okinawa, Japón, tuvieron una guerra contra los japoneses y muchos de los soldados iban muriendo. Pero no sabían que también los japoneses tenían una gran cantidad de soldados que fueron a pelear, que muchos de sus compañeros murieron. Solamente quedaron pocos, 54 soldados, pudieron irse huyendo, retirándose de ese lugar. Todos los demás soldados quedaron muertos allí, tirados. Pero ¿saben quién es el único que se quedó allí? Sabiendo que habían soldados que estaban vivos, soldados que estaban heridos. Adivinen quién se quedó, el único y sin armas. Desmond Doss se quedó allí, porque él dijo que está bien, él no iba a agarrar un arma para matar, pero él no estaba allí para dejar morir a las personas, porque el deber de un cristiano es salvar vidas, salvar personas, ayudar a la gente. Eso es lo que hace un aventurero y eso es lo que hace un conquistador. ¿Así? Y eso es lo que hace un cristiano, ¿verdad, hermanos? Entonces, él solito, un hombre delgado, así como yo, más o menos, dice, se cargó a 75 hombres tratando de bajarlo solo en medio de las balas. Y dice el testimonio que él le contó al pastor Maxwell, no, al doctor Maxwell, porque no es pastor, él es historiador. El doctor Mel Maxwell le contó lo siguiente. Le dijo, en medio de la metralla, las metrallas no dejaron de dispararme, tratando de matarme. Pero yo iba y le pedía al Señor que me diera uno más. En medio de la batalla agarraba a los soldados heridos y los llevaba a un lugar seguro. Dice 75, y eso toma mucho tiempo. Y ellos no me pudieron herir, ni una bala me tocó, porque el Señor me protegió. Porque yo estaba haciendo algo para Dios y lo estaba haciendo bien. Yo no iba a huir, yo estaba allí porque yo creía en el Señor. La Biblia nos dice también que estos 3 hebreos se mantuvieron firmes de parte de Dios. La Biblia menciona lo siguiente, capítulo 3, vamos al versículo número 28. Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, miren lo importante que es fiel a Dios. El resultado de esa fidelidad y del testimonio y del milagro, miren lo que dijo entonces el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach,
Mesac y Abednego sea descuartizado. Uy, qué feo. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesac y a Abednego por haber sido fieles a su Dios. Pregunto, ¿vale la pena ser fiel a Dios? ¿Vale la pena hacer las cosas bien para Dios? ¿Vale la pena hacer también servicio para el prójimo? Sí, 3 cosas, hermanos. Quiero hacer un llamado esta mañana. Número 1, nosotros tenemos el sagrado deber de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Y debemos ser fieles con eso, no fallar. Porque así mismo como nos volvemos negligentes, ellos seguirán nuestros pasos. Y lleve a nuestros hijos a la iglesia. Enséñeles los principios del amor de Dios. Inscríbalos en nuestros clubes para que se mantengan ocupados para el servicio de Dios y su causa. Número 2, no olvidemos que un testimonio fiel, el ser obediente, es un testimonio fiel para los demás de que Dios no abandona a sus hijos. Y número 3, porque Jesús nos ama, debemos servir las cosas. Amén. ¿Cuántos en esta mañana están de acuerdo que debemos nosotros cuidar y evangelizar a nuestros hijos para Cristo? ¿Cuántos de nosotros deberíamos instruirlos y capacitarlos para que sean los siervos y los líderes de Cristo? ¿Y cuántos de nosotros estamos de acuerdo que las cosas que hacemos debemos hacerlas bien para Dios? Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado y una linda investidura el día de hoy.